Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá. Es un placer y una alegría llevar adelante este espacio con el compañero Guillermo Saavedra. Este espacio que dimos en llamar Coliseo de Poesía, Aventuras del Verso Argentino. La idea es que este espacio sirva a la lectura y difusión de las poéticas locales y a la reflexión crítica en torno a diversos temas en vinculación con la poesía. Hoy nos reúne la reflexión en torno al vínculo, las diferencias, los puntos de encuentro entre poesía y narración. Pero también llevamos adelante otro tipo de mesas, por ejemplo, de homenaje a diversos y diversas poetas injustamente olvidados, olvidadas, a revistas de la tradición de la poesía nacional y bueno, y también a la reflexión en torno a la relación, como decía antes, de la poesía con otras artes, otros oficios. Nos interesa también trabajar sobre la idea de la traducción en poesía. Y la semana próxima estamos inaugurando un nuevo ciclo que es Poesía en Performance, que nos tiene muy entusiasmados y que vamos a desarrollar en el Auditorio Viñas del Museo del Libro y la Palabra. Dije bien, del Libro y la Lengua. Siempre me equivoco, siempre digo mal. Bueno, entonces el próximo miércoles, la primera fecha de este nuevo ciclo, miércoles 31 de mayo, los invitamos a todas y a todos a ser parte. Vamos a contar con la hermosísima presencia de Carmen Valiero y sus Centésimas del Alma, así que va a ser una gran apertura de ese espacio. También los quiero invitar y las quiero invitar a ver los diferentes contenidos de este espacio que están en la web, en la página de YouTube de la Biblioteca Nacional. Nosotros grabamos estos encuentros para que puedan perdurar y llegar a diferentes destinos, con lo cual ahí van a poder encontrar mucho del material que hemos venido desarrollando. Muy bien, hoy nos encuentra entonces esta mesa en la que queremos reflexionar sobre la relación entre poesía y narración. Voy a presentarlos muy brevemente. Aquí a mi derecha, Alejandra Camilla, nació en Buenos Aires en 1966, se formó en el mítico taller de Abelardo Castillo, ha publicado Los que vienen y los que se van, historias de inmigrantes y emigrantes en la Argentina, en 2008, Los restos del secreto y otros cuentos, 2012, Los árboles caídos también son el bosque, 2015, El sol mueve la sombra de las cosas quietas, 2019, y La paciencia del agua sobre cada piedra, este mismo año. Sus relatos han sido premiados en diversas ocasiones y entre ellos ha recibido el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en 2010. Eduardo Rubinschik nació en octubre del 67 en Buenos Aires, donde vive. Ha publicado 8 libros, 2 de cuentos, 4 novelas y los 2 últimos de poesía. Ha escrito un poco de teatro. Actualmente tiene 5 libros inéditos, 2 novelas y 3 en verso. Escribe desde casi siempre. Su mayor orgullo es tener una hija y un hijo que leen y escriben. Hace un par de años da clínica de escritura narrativa. Mariana Travasio, a mi izquierda, nació en Rosario en 1967, pasó su infancia en Brasil y actualmente reside en Buenos Aires. Es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente de la Cátedra de Psicología Forense. Es magíster en Escritura Creativa y traductora del francés y portugués. Sus cuentos han recibido numerosos premios y han sido publicados en revistas y antologías nacionales e internacionales. Es autora de los libros de relatos Cotidiano,
como si existiese el perdón, cenizas de carnaval y quebrada. No son todos de relatos. Me quedé pensando. Bueno, una manera de decir. Bueno, muy bien. Hecha esta presentación, vamos a tratar de ponernos menos formales. Y la idea es conversar un poco en torno a, como les decía antes, la relación que cada uno de ustedes tiene con la poesía. Pensar, bueno, desde la formación lectora. Y me gustaba arrancar por el principio, ¿no? Preguntarles quiénes fueron esos primeros autores en general y poetas en particular, es amplia la pregunta, que leyeron, cómo llegaron a ellos, a ellas, cómo se fue armando ese mapa de lecturas iniciático de literatura en general y de poesía en particular, que de alguna manera los ha ido llevando por el camino de la literatura. ¿Quién tiene ganas de tomar la posta? ¿Hay que prenderlo o está...? Está prendido. Está Pero prendido. sacalo si querés, así lo agarras más cómodamente. Bueno, Como quieras, o déjalo si ahí. no me acerco. Como prefieras. ¿Se escucha ahí? Bien. Bueno, en mi casa se leía bastante. Yo recuerdo uno de los primeros libros de poesía fue So Loco, de María Elena Walsh, que tenía un prólogo delicioso donde explicaba qué eran los limericks y lo comparaba con una copla popular que decía, todas las mañanitas del mes de enero me amanecen las uñas sobre los dedos, como para dar cuenta de un poco del absurdo de los limericks. Y después empezaban los limericks criollos de María Elena, y yo rescato uno de entre tantos que hay, que son tan lindos, y es un libro que cuando me lo cruzo en algún lado lo vuelvo a leer como si fuera Mafalda o Asterix, donde vaya, me lo leo de nuevo. Bueno, un canario que ladra si está triste, que come cartulina en vez de alpiste, que se pasea en coche y toma sol de noche, estoy casi seguro que no existe. Bueno, eso, digamos, tiene multiplicado por 100, no sé cuántos de esos poemitas tiene, fue el que recuerdo como primer libro de poemas, ¿no? Después, por supuesto, empezaron a aparecer otros, pero en el medio más bien la narrativa de Robin Hood, de Iridium y todo eso, los cuentos de la Alhambra, pero después fue Lorca con El romancero, que veo que sí, acá la compañera lo tiene, Poeta en Nueva York, Julio Guassi, los Invisibles, acá lo traje. Tengo no sé cuál es el tiempo que tenemos para explayarnos, digamos. Si quieras, por ahora. Los Increíbles. O sea, entre nuestras memorias no hacemos una. Bueno, Los Increíbles, bueno. Quería, no, te decía, ¿cuánto? El que quiera. Por bueno. Ahora. Me acordé del Increíble de César Vallejo, ¿no? Era en París, perfume en el sobaco y los pies sucios. Aquel era el poeta del amor, aquel de la tristeza, pero Vallejo se moría de hambre. Hay quienes nacen con plomo en el trasero, siempre caen sentados, ya se sabe. Aquel lustraba con cuarzo sus revistas, aquel volvía locas a las lunas, pero Vallejo se moría de hambre. Y así sigue, ¿no? Esa poesía sin puntuación, así como una verba inflamada y muy, muy política, ¿no? Era uno de los que también leía en la pubertad, junto con el Hellman de Cólera Way. Después había una antología en mi casa de 2 tomos, que era de los fines de los 60 o principios de los 70, que para mí era un viaje porque tenía escritura desde los 20 hasta esa época, y estaba Carriego, Alta Marea, de Molina, estaba Vallejo mismo, Vignosi, Lezama Lima. Ahí me topé con
Dana de Teje, no me acuerdo cómo seguía, ¿no? No traje los libros como acá Alejandra, pero... y me acuerdo, por ejemplo, que no les podía entrar a Azul de Darío y a las rimas de Becker, no había forma, no me entraban. Y La Rosa Profunda, que mi mamá tenía un libro, una versión muy fifí, y dije, no, esto no. Entonces entré a Borges más por los cuentos y los ensayos, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el ingreso a... Nunca, digamos, la poesía estuvo separada de la lectura de la narrativa. Siempre leí ambas cosas, ¿no? Ambos géneros. Y cuando empezaste a escribir, ¿por dónde empezaste? Y por la poesía, la chica, ¿no? Los poemas de amor. Poema de amor. A la chica imposible, ¿no? Pero después ya empecé a escribir cuentos. Y después volví a la escritura de verso. O sea que fue más bien un ida y vuelta, pero en algún momento sí me definí más por la narrativa. Pero ya tenía, me parece, la impronta de la poesía, o por lo menos la aspiración a tenerla en la escritura, ¿no? De hecho, hay una anécdota. En el 90 voy al grupo de Martín y Real, que era un antiguo maestro que tenía un montón de grupos. Yo voy a un grupo yo tenía 22 años, voy a un grupo de narrativa y yo escribía unas especies de derivas beckettianas, medio, no muy agraciadas, me parece, y medio canábicas. Y bueno, entonces empecé a leer eso y se hizo un silencio espantoso y uno me dijo, ¿pero dónde va eso? Y yo le dije, lo frenteé, le dije, a mí no me interesa, a donde yo quiero ir. Pero por adentro me caía, ¿no? Porque decía, ¿qué estoy haciendo mal? ¿No? Se cortaba el aire con una navaja. Y Juan Carlos me dice, escúchame, me haces quilombo acá, porque te pongo en un grupo de poesía mejor. Entonces yo seguí narrando, pero estuve todo el tiempo en la cocina de los poetas, ¿no? De gente amiga actualmente, como Gabriela Goldberg o Adriana Barlandegui, Alicia Méndez, que vos la conocías, Alicia, ¿no? Sí, que falleció lamentablemente. O sea que estaba permanentemente, si bien yo llevaba mi narrativa, estaba viendo cómo los poetas cocinaban su guiso, ¿no? Así que, bueno, esa es otra cuestión. Nunca se me... Después sí tuve más como la intención la intención, a la deriva hacia la narrativa, pero nunca dejé la poesía, ni la lectura, ni algún escarceo, ¿no? Bueno, qué lindo escucharte. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Guille, Rox, por el convite. Vos sabés, Roxana, que a raíz de la pregunta que nos hizo, ¿no? Esto de cuáles fueron las primeras aproximaciones a la lectura de la poesía, me di cuenta de algo que no había pensado nunca, y es lo siguiente. Yo me crié en Brasil, cosa que comentaste, ¿no? Entonces, la biblioteca en español quedó en Argentina y allá mis viejos compraron una colección de literatura universal, una colección de literatura juvenil, y además me educaron en un liceo francés donde, bueno, estaba la biblioteca. Pero ¿qué pasa? Mi hermana y yo fuimos criadas por una madre que en vez de hablarnos, nos recitaba. Es decir, que mi primer encuentro con la poesía no fue a través de la lectura, sino que vino por vía materna y fue por vía oral, ¿no? Mamá era Marina y yo, mi hermana y yo nos peleábamos en el cuarto, entonces tenías a la vieja que abría la puerta, los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, ¿no? Entonces venía con estrofas enteras del Martín Fierro. Y estabas qué sé yo, aún hoy, hace poco, fuimos a comer con mis hijos y mi madre, y una de mis hijas le dice a la otra, que fulano le hizo ghosting, ¿no? Entonces la abuela para la oreja, ¿qué le hizo qué? Ah, que no le contestó el WhatsApp. Dice, como las estrellas, ¿no? Entonces te recita Hilario Ascasubi, dice, ¿cómo era? No, bueno, yo no tengo la memoria de mi madre, pero era algo así como, ¿no ha visto usted de un yesquero, loca una chispa salir, como dos varas seguir?
y perderse a parcero, pues de ese modo pues de ese modo, cuñado, caminan las estrellas a morir sin dejar ni un triste rastro borrado, ¿no? Entonces, bueno, mamá es la que cuando vos comentás una cuita de amor, te contesta con García Lorca, o te contesta con Lope de Vega, o con Quevedo, o con Cervantes, a veces fragmentos enteros del Quijote. Ella es abogada y yo siempre le digo, vos tendrías que haber sido actriz, ¿no? Porque además los declama. Entonces, bueno, mamá nos hablaba cortito y para abajo. Entonces, todo el primer encuentro, digamos así, con poesía y mucho siglo de oro español, pero también mucho Gabriela Mistral, Alfonsina Storni, María Elena Walsh. Bueno, estaba como en diálogo, ¿no? En las sobremesas de casa. Así funcionaba. Entonces yo me doy cuenta de que en realidad a mí lo que me pasó es que cuando me regalan los primeros 2 libros de poesía, que yo ya era adolescente y que era uno de Gabriela Mistral y uno de Alfonsina Storni, yo me la pasaba buscando los poemas que ya me sabía de memoria por haberlos escuchado toda la vida, ¿no? Porque eso era mi vieja, mamá, no sé qué, me pasó algo con, ay, hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más, ¿no? Te respondía con Alfonsina Storni, pero siempre tenía como la estrofa, el verso, ¿viste? Ahí. Entonces, digo, pensaba de esta manera la vieja. Entonces, bueno, eso es la poesía, digamos, eso fue el primer encuentro. Entonces, cuando lo veo en formato de lectura, a mí me costó mucho empezar a leer poesía, porque me venía dado además con un aspecto declamativo de la vieja, ¿no? Pues la lectura ya se la apropiaba. Entonces, yo me acuerdo de leer, por ejemplo, los primeros estos poemas, pero yo ya los escuchaba como mamá los contaba prácticamente. Entonces, bueno. Sí. Entonces, mucho después, en realidad, a mí me viene la lectura de poesía y donde ahí por lo menos pude establecer un cierto diálogo con mamá, aportándole algo de lo que no hubiera en su amplísimo repertorio. Entonces, dentro de eso, por ejemplo, me encontré con Alejandra Pizarnik, entonces yo iba con libritos, ¿no?, a llevarla a mamá, y a mamá, esto no está en tu repertorio. O, por ejemplo, bueno, Vallejo sí estaba, siempre estuvo, por supuesto Becker, Neruda, bueno, todo. Pero Enrique Lin, el que llegó por Bolaño, también, ¿no? Entonces, bueno, ahí se estableció como un diálogo, digamos, materno-filial, pero fue oral. Hay como mucho de oralidad en mi encuentro con la poesía como género, si la vamos a tomar como tal, porque después también tenés a Bolaño diciendo la mejor poesía del siglo XX se escribió en prosa, ¿no? Digo, también cuando hablamos de literatura, el gesto poético, la experiencia poética puede estar, me parece a mí, tanto en prosa como en verso, ¿no? Pero mi primer deslumbramiento, en todo caso, como lectora, no vino dado por la lectura de poesía, sino por la lectura de narrativa. Somos todos contemporáneos. Yo escuché por ahí 66, 67 y yo también. Entonces lo que voy a decir seguramente nos va a sonar a todos, pero bueno. En el departamento de Brasil lo que tenía mis viejos era un pequeño televisor en blanco y negro sobre el piso, que tenía una transmisión limitada, 4 canales. Y yo me acuerdo de pequeña, antes de aprender a leer, de encontrar a mis padres con un libro en la mano y morirse de risa o llorar. Y yo preguntarme qué hay en ese artefacto que esta gente se ríe o llora con eso en la mano y en silencio, ¿no? Es decir, para mí había una pregunta respecto de cómo era leer, qué me iba a pasar cuando pudiera aprender a leer. Entonces, pero había mucha narrativa. Y yo leía en esa época por entretenimiento, es la lectura como si yo te dijera, bueno, era el Netflix de hoy, encerrarse en el cuarto y leer lo que yo leía en esa época, no sé, Poe, Dickens, Hemingway, Mujercitas, qué sé yo, lo que había ahí. Pero cuando volvemos al país, cuando yo me encuentro con la lengua madre en forma de literatura y no mediada por las traducciones, porque en realidad toda la infancia era este tipo de literatura que estaba mediada por alguna clase de traducción y donde yo no me detenía en una lectura de lenguaje, sino en una lectura por ahí de trama. Pero cuando volvemos acá y mi vieja me regala 2 libros, que me acuerdo siempre, yo tenía 13 años, y uno era La Casa Verde de Mario Vargas Llosa y el otro fue 100 años de soledad. Y ahí es cuando a mí se me perplejizan los ojos con la literatura, es decir, ahí es cuando yo me fascino, ahí es cuando empiezo a leer con un lápiz en la mano, ahí es cuando se rompe para mí, porque si venís de leer algo por ahí tan como, no sé, Dickens en traducción al francés, ¿no? Entonces decís, y te encontrás con García Márquez, que una oración podía ser, era el olor del demonio, y que a mí me sorprendiera que dentro de la oración el sujeto pudiera ser Tácito, por ejemplo, ¿no? Y que no viniera como anexado a todo un choclo. Entonces,
yo me deslumbro con eso, y ahí es cuando a esa edad empiezo a leer muchísima literatura latinoamericana, porque era lo que me permitía encontrarme con mi lengua madre en forma de narrativa, sin estar mediado por una traducción. Y el viaje para mí de ida fue ese, fue encontrarme con, bueno, con esto, con Rulfo, con los primeros encuentros con Cortázar, con Borges, Carpentier, Donoso, Carlos Fuentes, no sé, fue ese gran viaje que me instala a mí en el deseo de escritura y en la lectura, básicamente, ¿no? Pero fíjate que cuánto uno tarda en instalarse en la lectura en términos de hallazgo literario, en términos de fascinación lingüística, en términos de ya no poder volver atrás, ¿no? De querer seguir haciendo eso toda la vida, digamos. Bueno, me fui muy largo, ¿qué le pasa? Está buenísimo lo que decís en relación al deslumbramiento, esta palabra que usás, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, lo que pensaba mientras te escuchaba, que lo que importa, y es la discusión que quiero que tengamos también, en literatura es a nivel del lenguaje, ¿no? Un poquito decías, o sugerías esto vos recién, ¿no? Cuando uno se deslumbra ante ciertas prosas, o poéticas también, pero eso tiene que ver con que hay un momento, digamos, cuando sucede con las prosas es porque hay un momento de la narración donde aparece el instante poético. Entonces, bueno, ya nos meteremos en cuáles son las diferencias, los puntos de encuentros y desencuentro. Pero te escuchamos primero. Bueno, buenas noches. Yo también empecé con María Elena y recién me encantó cuando leías porque justo el segundo que leíste lo volví a leer con mi hijo cuando era chiquito y era su favorito. Hicimos varios parecidos muy escatológicos todos porque tenía 5 años. Y por supuesto mi primer contacto con la poesía fue por el lado como musical y juguetón. Todo era jugar, entonces la poesía también tenía que ser como lúdica. Pero recuerdo muy bien cuando tenía 13 años, que empecé el secundario, tenía una profesora de literatura y nos hizo leer García Lorca y aprender de memoria. En esa época aprendíamos de memoria un poema sobre la muerte de Antonito el Camborio, se llama. Y me acuerdo perfecto hasta el verso que a mí me impactó porque recién Mariana lo llamaba fascinación lingüística. Decía moreno de verde luna. Y a mí me había encantado porque dije, con algo que no tiene mucho sentido desde mi lógica racional de 13 años, luna verde, y ahí es como que sentí la magia porque podía sentir la piel brillante de un gitano. Y ahí empecé como a tratar de ver el mecanismo y por supuesto no lograba verlo. Ahí empezó mi fascinación lingüística. Y por suerte entré por García Lorca, después seguí por poetas que hoy no leería. Pero bueno, la poesía me fue acompañando de distintas maneras según lo que yo requiriera en cada etapa de mi vida, ¿no? Cuando tenía 20 años, 18, 20 años, en esa época los varones para conquistar una chica sabían poemas de memoria. Todos sabían los de Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. A ver, ¿cómo era? Ver mastistes esta noche, puedo escribir, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Un clásico, pero hoy no aprenden poemas de memoria para conquistar. Cancelaría. Sí, me gusta cuando callas porque estás como... Y la boca, sí. Bueno, qué lindo que lo sepan.
Y así después me acompañó siempre, y vos mencionabas también el tema de la traducción, Mariana también. Mi último contacto con la poesía fue traducir poesía, que me parece es lo más difícil que hice en mi vida, mucho más difícil que escribir narrativa, ¿no? Bueno, pero acá mi respuesta a la primera pregunta. No, pensaba mientras te escuchaba que es cierto que ya la práctica del trabajo de recitar en la escuela, yo me dedico a la docencia también y los torturo muchas veces a mis alumnos y a mis alumnas con que se aprendan textos de memoria, y por supuesto que se quejan muchísimo al principio, pero finalmente terminan agradeciendo, ¿no? Porque siempre encuentran algún momento en donde hacer uso de esa experiencia, uso. Bueno, ahora sí, entonces me gustaría como meterme lleno en cuáles consideran ustedes que son los principales encuentros y desencuentros, si acaso los podemos definir así, entre poesía y narración. O sea, ¿qué diferencia el acto de poetizar del acto de narrar? ¿Podemos seguirlo o no? No, Cuando no. quieran podemos interrumpirnos, no tiene que ser no así puede súper evitar, ordenado. Venga. Bueno, hay una famosa definición de Leónidas Lamborghini que me gusta cuando, para poner por encima la poesía, porque habla corporativamente, digamos, a favor de la poesía. Sí, ponele. Dice que en la poesía, dice, el argumento es el lenguaje. Y me parece, digamos, me revolvió un poco, como ahí me tocó el espíritu de narrador y dije, que este tipo, ¿no? Me pegó, pero dije, bueno, pero hay narrativas donde también eso es lo que se propone, digamos, y podemos hacer un recorrido de algunas, pero digamos que en ese punto estoy de acuerdo que digamos, el peso que tiene el argumento en la poesía y en la narrativa es diferente, ¿no? Voy a hacer uso un poco del recordatorio sobre esta pregunta, ¿no? Porque, digamos, por ahí en poesía no se aspira a crear una gran expectativa sobre la trama, salvo en algún tipo de poesía narrativa, particularmente narrativa, más que sobre la escena, ¿no? Pero, por ejemplo, el hermano de Leónidas, Osvaldo, en Sebregondi retrocede, por ejemplo, o a un nivel más lírico, Calvino en Las ciudades invisibles, en Cosmicómicas, o la épica de Manuel Escorza, de algún modo me parece que tienen como una intención de volverse sobre el lenguaje antes de encarar lo narrativo, lo argumental como central. Me da la impresión de que en ese punto la intensidad de trabajo sobre la lengua es equivalente a la poesía. No creo que el argumento esté al frente y que conduzca la escritura en esos casos. Digamos, hay una especie de ida y vuelta que los hace tan rítmicos, tan fónicos, tan visuales como un poema a esos textos, ¿no? Rescaté de Escorza un poco de las nieblas de la adolescencia también, ¿no? Me sorprendí de recordar a Escorza, pero bueno, por lo menos como efecto, no sé qué me pasaría ahora, pero como efecto me producía esa cuestión, ¿no? Más allá de que fue poeta también, ¿no? Fue poeta, ¿no? Sí, yo no. El Vals de los reptiles es un libro Claro. precioso de Escorza. Y bueno, y de hecho, digamos, también Leónidas escribió un par de novelas que tienen esa impronta, Un amor como pocos o La experiencia de la vida, también son narrativas, pero, digamos, tratan de que el argumento sea el lenguaje también. Bueno, no sé, no me acuerdo qué más.
había apuntado sobre esto, pero digamos, un poco la idea era esa, la idea central era esa. Hay muchos más ejemplos, digamos, para mí en ese sentido, y yo quisiera en ese punto leer un pequeño fragmento que dice, Masabó, que no se ha sentado, alza con odio los ojos hacia él. Las fuerzas en gran silencio oyen y aplauden, que viva. Y mientras ordenan la marcha, en pie queda Masabó, sin que se le caigan los ojos, ni en la caja del cuerpo se vea miedo. Los pantalones, anchos y ligeros, le vuelan sin cesar, como a un viento rápido. Al fin van la caballería, el reo, la fuerza entera a un bajo cercano, al sol. Grave momento, el de la fuerza callada, apiñada. Suenan los tiros y otro más y otro de remate. Masabó ha muerto valiente. ¿Cómo me pongo, coronel? ¿De frente o de espalda? De frente. En la pelea era bravo. Diario de campaña de José Martí, de Cabo Haitiano a Dos Ríos, ¿no? Y ahí, digamos, una narrativa que cuando leí eso dije, ¿qué diferencia tiene esto con un poema? Digamos, es narrativo, pero digamos, tiene una altura musical equivalente a cualquier poema, me parece a mí. Bueno, Martí era un recontra poeta, ¿no? Pero su narrativa también. Así que, bueno, no sé si... con esto creo que termino. Escuchaba esa cita y pensaba en la poesía también como, de alguna manera, un único modo de decir algunas cosas, ¿no? O pensando en Martí, mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Hay muchas maneras de decir estoy triste, pero una sola de decir mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo, ¿no? Tal vez algo de eso radique en la especificidad de la poesía. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que traías, porque me parece que en todo caso, a ver, es una pregunta interesante, porque por un lado, y sin negar por ahí la especificidad que podría tener cada género, también me parece que si hablamos de literatura, en cualquier género en el que nos movamos, se trata de un asunto de lenguaje, ¿no? Y además se trata de un trabajo estético con la lengua, es decir, no instrumental, es decir, que implica, es una operación que en todo caso y en cualquiera de estos géneros implica desconfiar de la lengua, implica, bueno, Enrique Lin tiene unos versos preciosos que dice, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos para nombrar esas cosas están viciadas, no hay nombres en la zona muda, ¿no? Entonces, de alguna forma, si escribimos en cualquiera de los géneros, aún hoy, yo creo que escribimos porque hay lo indecible, es decir, porque hay algo que no se puede rozar, hay algo que no está hecho de palabras y que sin embargo nos empecinamos en tratar de decir, ¿no? Si pensamos en el hombre de las cuevas de Altamira hace 35.000 años, un hombre sin lengua y sin lenguaje, que sin embargo cuando quiso decir algo acabó inventando el arte rupestre, es decir, acabó inscribiendo sobre piedras. Entonces, si lo que queremos decir en cualquier género fuera decible, fuera nombrable, tal vez ya habría el poema escrito, ¿no? Y no seguiríamos escribiendo. Sin embargo, esto es bastante metonímico y lo seguimos intentando. Entonces, en ese trabajo con el lenguaje y en algo que hacemos en constante diálogo, ¿no? Porque como dice Barthes, porque leemos, escribimos, ¿no? Hay una relación nupcial de procreación entre lectura y escritura. En esas lecturas, allí donde nos interpela, ¿no? En el deseo, en la tópica del deseo de cada uno de nosotros seguramente tomamos esa posta y vamos a intentar escribir, decir algo. Pero en realidad, esa experiencia previa a la lengua, allí donde la lengua lo que tiene es la diacronía, ¿no? Instala el tiempo, rompe, establece fronteras. Entonces, tal vez de trazar como
líneas en la distancia que se produce a partir de la lengua, es allí donde se puede producir el relato, el poema, la novela, no interesa el género mucho, en la medida en que, como decía Deleuze, uno trabaje en un doble juego, que me parece que es el juego literario, que es la apropiación de la lengua madre, al mismo tiempo que en contra de la lengua, es decir, rompiéndola, es decir, por creación sintáctica, que es la única manera que tenemos de producir una novedad en la lengua. Y supongo que si escribimos y a uno se les da el poema y a otros el relato o lo que fuera, o el ensayo, o la crónica, o lo que venga, en la medida en que estemos trabajando en contra de la lengua, desconfiando de la lengua, o como dice Quiñá, tomando un mazo y un cincel y reventando las palabras, desconfiando de ellas, no dándolas por sentadas, no creyendo que si digo Juan está triste, estoy diciendo que Juan está triste. Por lo menos allí hay alguna operación en la lengua, que es esta que fascina, ¿no? Cuando uno lee, que uno la puede leer en cualquiera de sus formatos, pero que allí donde hay el fascinio, quizás está ocurriendo esa fascinación, porque eso allí, en ese instante poético, se está logrando rozar, bordear con palabras. Es otro que no podemos decir, pero qué cerquita que estamos, ¿no? Y cuando hay esa sensación de cercanía, se produce el efecto estético, no se produce el poema, sea en prosa o en verso, pero me parece que es lo que el verso que traía recién Ale, qué belleza, ¿no? El moreno de verde luna. Bueno, hay un intento ahí, ¿no? De nombrarlo, de nombrar eso. Y de otro modo también, ¿no? Como esto que estás diciendo, que me remite a la idea del extrañamiento, obviamente, ¿no? De esto de quitarnos las telarañas de los ojos para ver el mundo de otra manera, ya sea a través de la poesía o de la narrativa. Sí, porque esto que traes, perdón, pero en efecto creo que si no hay la perplejidad en la mirada, es decir, si tenemos la mirada cansada para ver el mundo, bueno, es probable que no podamos, digamos, allí hay una operación que tiene que ver, claro, con la mirada inaugural, el niño mira el mundo de verdad por primera vez. La cagada es que nosotros adultos tenemos que hacer como sí, ¿no? Es decir, es como hay que volver a la mirada de estreno, hay que mirar en estreno el mundo, porque si no te sorprende, yo creo que no tenemos nada que decir al respecto, ¿no? O caeríamos en el uso utilitario de la lengua y iremos a comprar una banana a la verdulería, ¿no? Pediremos Bueno, dame y una ahí banana. el juego, ¿no? La importancia del juego a la hora de la escritura, ¿no? El juego con la materialidad del lenguaje, ¿no? Y esto que decías me hacía pensar en otra pregunta, pienso en términos de preguntas para que las respondan ustedes, por supuesto, por la categoría de los géneros, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo pareciera que vamos bordeando la idea de que no estaría siendo tan importante definir, si bien nos sirve la categoría del género como para establecer un eslabón entre obras, por así decir, bueno, hasta dónde la importancia de la categoría del género, hasta dónde nos sirve para entender la literatura. Sí. Perdón, pero le toca hablar a Ale, Sí, pero claro. breve en relación a esto que traes, porque parece que si no uno está eludiendo las diferencias que pudieran. Está bueno, sí. Claro, porque en definitiva, si yo te digo, che, te cuento un cuento, mirá, ¿sabes lo que le pasó ayer a Graciela? Yo más o menos voy a darle un orden lógico, una secuencia, pero no sé si estoy, digamos, escribiendo, ¿no? Clarice Lispector en eso tiene algo que a mí me resulta como muy interesante, pues ella dice que escribir es usar la palabra de carnada para pescar lo que no es palabra, ¿no? Es en la entrelínea donde algo se deja decir. Lo que pasa es que ahí por ahí nos enfrentamos a otro tema que es la escritura de narrativa con un plan, ¿no? Como con una organización. Argumento, esto que mencionaba Claro, la Eduardo. literatura más de trama tal vez, ¿no? Y que eso ya tiene que ver con el abordaje de cada quien, porque aún así, digo, también uno puede tener una apuesta estética con la lengua. A mí en lo personal me pasa que nunca me siento a escribir sabiendo lo que voy a escribir porque esa frase del inspector que dice quiero que la frase acontezca, me parece que a veces es allí donde uno se relaja, uno se deja decir, donde tal vez se logra decir algo también, ¿no? Pero nos faltaba escuchar a Ale en relación a esto de la... Pero no puedo agregar mucho, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, haciendo como un resumen para mí, es de lo que vos decías de los géneros. Yo no creo en los géneros, ¿no? Lo siento como un continuum que se cuando transito la escritura puedo ir para un lado para el otro y no hay una frontera clara, ¿no?
Y lo que me conduce es lo que Mariana llamaba mirada y el lenguaje como argumento, nada más. Y después, subrayando alguna diferencia, en mi caso personal, cuando yo siento que cuando algo después veo que se vuelca como poema, viene como de un impulso más, como más brusco. Lúdico. Brusco. Ah. Es como algo que yo nunca necesito escribir un cuento, pero un poema es algo como que se te cae encima, como y son todas cosas personales, subjetivas. Por supuesto, claro. Y después la otra diferencia que se me ocurría es la dificultad de corregir. El poema, yo en los talleres siempre digo, yo poemas no corrijo ni los de otro, y cuando escribo algo mío, el modo de corrección es muy diferente, no es el mismo que en narrativa, que lo que yo hago es quitar y como pulir. Un poema no creo que se corrija del mismo modo. Hermoso lo que decís. Curioso. Intervenir para Por favor. aludir a tu maestro, el querido Abelardo. Una vez conversando con él, yo le decía que a mí me parecía que el poema y el cuento por ahí eran como los que estaban más hermanados, porque en el cuento, sobre todo en el cuento relativamente breve, no hablo de la microficción, pero tampoco el relato que casi es una novela. Ese cuento, ¿no?, que tiene un desarrollo que se lee de una sentada y donde a veces poner una palabra de más lo malogra, ¿no? Y en eso se parecía al poema. Y Abelardo me decía, sí, es cierto que hay algunas coincidencias, pero me decía él, y también era una cuestión personal de él, pero como era Abelardo, él lo planteaba como algo que debía ser universal. Yo no puedo sentarme a escribir un cuento si no sé a dónde voy, ¿no? Tengo que saber cómo va a terminar y mi desafío es cómo hago para llegar ahí. En cambio, jamás podría escribir un poema si ya sé dónde va a terminar, ¿no? Eso lo planteaba él como una diferencia. Quería saber si para ustedes esto resonaba de alguna manera o no. Resuena, pero de otro modo, porque rescatando para no ser tan edulcorados y poner las diferencias entre géneros y demás, yo creo que me di cuenta de que el cuento pedía algo que era para otra persona. Digamos, por eso terminé, cuando apenas me dio la nafta, terminé la novela, porque el cuento requería, digamos, una precisión y un saber antes, previo, que me impedía la deriva. Y la novela, en ese sentido... ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con Abelardo? Sí, en ese punto sí. Sí, pero, digamos, ahí se me cortó el rollo con el cuento. No pude escribir más cuento porque necesitaba la deriva novelesca. Y en ese punto la familiaridad con la poesía, en mi caso, venía por el lado de la novela, no del cuento. Digamos, ¿no? Esta cosa que decía Borges, ¿no?, de cuando le decían por qué no escribía novela, por qué nunca había escrito novela, decía, no se puede escribir una novela si uno no mete ripio. Sí, Tiene que haber relleno. Decía, es inevitable, es imposible. Bueno, están algunos narradores que por ahí escribieron después de Borges que intentaron hacer una novela donde cada palabra fuera imprescindible, ¿no? Uno puede decir que Saer está un poco en esa línea, tal vez. Pero, ¿ustedes creen en eso, que para escribir una novela es necesario rellenar cada tanto? no sé. Yo por ahí una novela recién escrita tiene 200 páginas y cuando termina la última versión tiene 110, ¿viste? O sea que limpio, pero tratando de que tenga esa precisión. Pero eso no quiere decir que no tenga, digamos, digresiones o elipsis o cosas que en un cuento por ahí es más difícil producir para que el cuento sea eficaz, ¿no? No, que yo escribí hasta ahora cuento y estoy intentando por primera vez una novela, y lo que siento tiene que ver con lo que usted decía, que decía Abelardo. Yo cuando escribo un cuento sé exactamente a dónde voy y para mí es como ir a la esquina. Y escribir una novela es como ir caminando a Mar del Plata. No
no sé muy bien y tengo alguna guía, pero no tengo idea. Entonces espero ir, eso también me hace estar como más abierta a todo lo que puede ir viendo en el camino, ¿no? A diferencia de ir acá a la esquina, ¿no? Sí, pero en el cuento pasa algo raro con el tiempo, porque el cuento más largo que yo escribí, lo escribí de una sentada en pocos minutos, en menos de media hora. Pero ese era El Pozo, se llama, que es uno largo. Y la última línea, tardé más de 3 meses. Por eso digo, el tiempo es como... Bueno, del tiempo también me interesaba hablar, ¿no? No necesariamente del tiempo de escritura, sino, o también del tiempo de escritura, qué pasa con el tiempo en la escritura y también en la lectura de la narración y de la poesía, que me parece que son dos cosas absolutamente distintas, ¿no? Pero en esta línea, quería preguntarles, en relación a la producción de cada una de ustedes, ¿cómo trabajan la poética de sus textos? En tu caso, los cuentos, en el caso, también cuentos o novelas en tu caso, y también en el tuyo, Eduardo. La pregunta sería, ¿cómo se construye una poética en el marco de un texto narrativo? Si acaso eso es a conciencia, si es algo que sucede en relación a la historia, si es algo que piensan a priori de sentarse a escribir esa historia X. ¿Se entiende lo que pregunto? Bueno, cómo todo después se entrelaza, porque ahora pienso también en esto de saber el final o no saber, ¿no? Hay como varias cuestiones. Tu pregunta, Rox del Alma, me hace acordar algo, un par de cosas. Me hace acordar, por ejemplo, una frase de Paul Valéry que decía algo así como: el poema es una larga y prolongada vacilación entre el sonido y el sentido, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces vos estás corrigiendo un texto, un cuento, la novela, lo que sea, y estás atendiendo a cuestiones sonoras, rítmicas del párrafo? Para mí se da a nivel del párrafo, por ahí el ritmo, entonces lees en voz alta y necesitas una determinada cantidad de sílabas, porque pero que a nivel semántico, a lo mejor la palabra que viene a ocupar el lugar en la oración es esa en realidad, desde el punto de vista semántico, pero te está sobrando una o dos sílabas y no te sirve, porque te corta todo el ritmo. Entonces, a veces, ¿cuántas veces tenés que parar, detenerte y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Atiendo a la semántica o atiendo al ritmo? Y eso es una vacilación, por lo menos en la instancia de corrección, que recién Ale la traía también. Es decir, que hay, me parece, en narrativa, si estás a su vez, ¿no?, atendiendo a alguna cuestión de trama, de específica, bueno, es un laburo esto. Y lo otro que me hiciste acordar, como tengo Alzheimer, se me olvidó, pero eran dos cosas. Ya va a venir la otra cosa. No te preocupes, yo pensaba esto mismo que vos dijiste con la línea final, dijiste, del cuento, ¿no? Que te llevó 3 meses, en relación a lo que estabas diciendo, cómo una palabra final tiene que conjugar sentido y sonido, ¿no? O sea, y construir una poética, ya sea un poema, un cuento, una novela. Me parece que ahí hay todo un mundo. Sí, por ahí el tema más que sobre el género es sobre lo poético en el texto, ¿no? Y en ese punto me parece que cuando la impronta poética es la que prima, creo que hay una urgencia en el decir que no puede esperar a que el orden del género explique el texto, sino que el texto la escritura se quema, digamos.
hay una urgencia. Ojo, una urgencia puede durar décadas, no me refiero a la urgencia del ya, pero esa lengua está pidiendo ser escrita y es como está primando por sobre el marco del género. Pienso que, bueno, vuelvo a la idea de que lo poético subvierte lo genérico, que lo atraviesa, digamos, ¿no? Y en ese punto se trata de un tema de intensidad y de evadir programáticamente por ahí la idea del lenguaje instrumental, digamos, lenguaje al frente, para ver qué es lo que puede llegar a decir esa combinatoria. No sé si hice un rulo o se entendió algo. No, me hiciste pensar más que pensar pensar en una pregunta. Y tenía ganas de preguntarte, Eduardo, en relación a tu trabajo como asesor del TAPE, Rubín, digamos, con el trabajo, supongo, en composición de esos textos, de esas letras, ¿no? Para quienes no lo conocen, el TAPE Rubín es un compositor, letrista y cantor de tango. Y entiendo que lo acompañaste en algunos trabajos de composición. En algún momento, cuando no tenía a mano alguna otra víctima, me preguntaba si me pedía ayuda y bueno, sí. ¿Y cómo, en ese sentido, cómo fue trabajar la palabra en relación con la música? Que me imagino que habrá sido parte del desafío, ¿no? Bueno, a veces hubo distintos modos. A veces yo escribía alguna letra y él se ocupaba de destrozarla para que entrara en la melodía, ¿no? Y yo me tragaba el narcisismo adherido y decía, bueno, pero estoy haciendo un servicio a la música, en fin. Ese era un modo. Y otro modo era, y ahí me vengaba, cuando él me venía con una letra y yo destrozaba la letra. O sea, era una cosa bastante poco pacífica, como verán, pero bien de hermanos, ¿no? Sí. Pero no fue muy digamos, abundante esa colaboración, porque ahí hay un vínculo muy particular que tiene el músico con la escritura, que es completamente otro, ¿no? Me parece que no. Ahí es la palabra puesta al servicio de la música, ¿no? Pero hay algo de la poesía que también es eso. Sí, bueno, de hecho, en un momento pensaba en eso, porque algunos de los poetas estos que mencionaba de los 60, como Huasi o Mario Trejo, eran cancionistas también. O sea, eran poetas, pero habían escrito muchos temas de tango o de canción popular y demás. Con lo cual, digamos, sí, hay una proximidad, pero no, a mí no se me... volviendo a Leónidas, que decía, yo escribo con la oreja, bueno, yo que soy un poco sordo no me pasa, yo escribo con el ojo más que con la oreja, pero el escribir con la oreja creo que sí, que tiene mucho que ver con la musicalidad, y el músico ahí tiene... Habría que hacer una distinción, me parece a mí, porque cuando decimos de la musicalidad del lenguaje, sí, estamos hablando de la música, musicalidad claro. que tiene la música propiamente dicha. No, es otra cosa. Sí. Tiene que ver con el valor sonoro, puramente, sin los sentidos que la palabra puede evocar, pero no la construcción que hacen los sonidos pensados para hacer estrictamente música. Pero al fin y al cabo la armonía es lo que prima, ¿no? O sea, creo que tiene que ver con esa búsqueda de la armonía tanto en música como en literatura. Sí. Volviendo a la idea de la imagen, que vos decías, bueno, ¿cómo se construye? Yo nunca sé a dónde, digamos, ¿no? Pero recién pasada la mitad de una novela me puedo enterar de qué se está tratando. Pero siempre es la imagen la que promueve sí. Siempre, en mi caso, digamos, es la imagen vinculada con la idea, ¿no? Cada tanto se cae alguna idea y bueno, entre las imágenes se hace un camino y digamos,
en algún momento la construcción de un espacio. Ahí creo que hay una diferencia con el poema. Me parece que hay un espacio ficcional que se construye en la narrativa, que el poema va por otro lado. El poema está construyendo otra cosa. Por eso calculo que tenés esa diferencia de cómo abordar la reescritura de un poema con un cuento, porque en la ficción vos entrás a un espacio creado como si fuera este lugar, digamos, con paredes, techo, piso, y podés intervenir en este espacio creado. Y el poema me parece que no tiene ese carácter de construcción de un espacio. No sé, ojo, estoy improvisando. Estoy tirando para ver si alguien está en desacuerdo. También la poesía épica, qué sé yo, hay como, ¿no? Hay mucha poesía narrativa también, no sé. Sí. Yo creo que nos estamos esforzando acá con Guille, que nos tira en distinguir, ¿no? En tratar de establecer a dónde está a dónde no. Sí, dónde, por qué una cosa y otra. Y es complejo, porque si pensás, qué sé yo, de verdad, en las poesías épicas o digo, que construyen universos enteros, digo, como yo no lo sé realmente, ahí me vuelvo con Ale a decir, no sé, lo del tema género, ¿viste? Sí, es verdad, esto que decíamos por ahí, ¿no? Que alguna cuestión de trama que tenés que atender. Lo que traía Guillermo recién de la sonoridad me hizo acordar a Stevenson, unos ensayos de estilo, donde él decía, fíjate en prosa, él ahí distingue un poquito poesía de prosa, pero él decía, fíjense que cuando si hay un párrafo que has leído que te resultó atractivo, que te produjo un efecto estético, fíjate las aventuras, elegí una vocal o una consonante y seguíla en el párrafo y vas a ver que hay una tendencia a la asonancia, a la consonancia, al mismo tiempo que cada tanto eso se rompe para producir un ritmo, ¿no? Que hay de verdad. Él habla de una rima inaudita cuando uno escribe, ¿no? Que él dice que hay que escribir para una doble rima, para la rima visual y para esa música inaudita que trae el texto también, ¿no? Y algo de esto nos pasa, hay algo melódico, aún leyendo en voz baja, que nos pasa, sea con un poema épico, con un poema, con un texto narrativo, con una prosa que nos resulta atractiva, ¿no? Es decir, que no tiene, es decir, que no nos obliga a tropezarnos, que no resulta disonante, ¿no? Ni a los ojos ni al oído. Así que tal vez estamos como, hay un verbo en francés que es chercher, que quiere decir buscar, ¿no? Y buscar es vagar en círculos. Creo que estamos buscando responder, Rox, a tu pregunta, pero lo que estamos haciendo es estar rondando en círculos, ¿no? En torno a algo que tal vez no sea tan fácil de encontrarle, ¿no? Y está bueno que quede en estado de pregunta también, Por tal vez. supuesto. Sí, me preguntaba, para seguir en estado de pregunta, si hay literatura de la que no participe la poesía. Me gusta la idea de que no, digamos, ¿no? Y también esta idea de entender que también en el poema puede haber ficción, argumento, construcción de espacio, y lo que prima, como decíamos antes, es el efecto estético que genera el lenguaje. Y también en la línea de seguir preguntando, me pregunto cómo la narración genera un efecto estético, sino a través de la poesía. Pero me faltó, Ale, que nos cuentes cómo concebís vos la poética dentro de tu narrativa, si la pensás a priori, si la vas construyendo. No pienso eso a priori. Es como yo lo siento, es algo que transito y voy tomando elementos de donde puedo, como recursos. La poesía, cuando estoy escribiendo narrativa, es un recurso más. Entonces, antes cuando estaban hablando pensaba, ¿para qué cosas lo uso a veces? A veces para como detener un poco la mirada o para
como decían al principio, para extrañar un poco la mirada, para decir las cosas de un modo en el que no se dice normalmente. Y pensé que también a veces lo uso como, no quiero decir mecanismo de defensa, pero algo así como para no decir las cosas del modo que no las quiero decir. ¿Hay algo del orden del ocultamiento? Totalmente, como para, a veces como es para esquivar, ¿no? A veces para disfrazar para mí, ¿no? Por eso digo, tiene como distintas funciones, pero es algo que intento tener a mano para eso, para usarlo de diferentes modos. Hay algo, pensaba en lo que decías antes de la corrección, ¿no? El poema no y el texto sí, pero lo que estás diciendo apunta a que tu corrección va un poco también por ese lado. Será sobre la prosa y no sobre el poema, pero es sobre un trabajo evidentemente fino sobre el lenguaje. Sí, pero la poesía cuando aparece siempre es de esta manera que yo te decía antes, brusca. Cuando yo digo que la uso parece que tengo el control de todo. No, lo que ocurre es que a veces no puedo decir algo de un modo directo y entonces ahí aparece la poesía como al rescate, sí. Pero no como que yo en control de todo uso la poesía acá y allá, no. Viene como a rescatarme a veces, que no puedo decir y bueno, lo digo de un modo poético. Bueno, es que ahí hay algo que me encanta esto que traes de que venga la poesía como al rescate y que hay algo que no quiero decir directamente, ¿no? Como, porque en realidad, y esto del control que traes, porque creo que nunca estamos más inermes que cuando escribimos, ¿no? Es decir, ¿qué dominio se tiene? Ninguno. Es como, yo por lo menos entiendo la escritura así como una deriva, ¿no? Es como casi como un naufragio, va yendo. Es muy poquito, ¿no? No hay dominio en eso, ¿no? Por eso es peligroso, decía, porque por ahí te emerge lo que no querés decir. Que me hace acordar algo que traía Guillermo recién, de esto que decía Abelardo Castillo sobre si saber o no saber. Recién Ale decía, yo en el cuento sé el final, ¿no? Decías y en tu caso no, Eduardo, ¿no? Es como que no, la novela no. Es más, ahora me acordé de otra anécdota con Martini, que yo después viro de esas derivas beckettianas, me convence de decir, empecé a escribir narrativa, bueno, vuelvo a escribir cuentos, qué sé yo, y me decía, pero pará, ¿y esto cómo es? ¿Este personaje tal cosa, el argumento? Y yo le decía, no tengo idea. Y se volvía loco, ¿viste? Me decía, no puede ser, vos sos el autor, lo tenés que saber eso. Sí. Yo decía, perdón, no. Y es, bueno, exactamente eso. En las mínimas para un escritor que es Abelardo Castillo, él desconfía siempre, dice que Cortázar decía que no sabía para nada hacia dónde iba el cuento. Dice, no le creas a Cortázar. En sus mejores cuentos lo sabía aunque no supiera que lo sabía. Que ahí entra la dimensión del inconsciente, decir, bueno, yo me siento aquí y no tengo la más puta idea, en realidad tal vez en alguna parte de mi cerebro tengo, o del core, o de algún lado necesito decir algo, ¿no? Que no sé qué lo quiero decir. Ahora, cuando Abelardo llega en esas mínimas para un escritor, dice, ahora el novelista, bueno, le podés creer hasta la página 150 que no sabe, más allá de eso es mera estupidez, dice Abelardo. Yo no estoy de acuerdo, a mí me divierte mucho el no. Para mí lo que más me divierte del acto de escritura es esa deriva, es no saber. Y bueno, y no saber, ¿no? Y saber que a lo mejor escribí 200 páginas y no fui a ningún lado y punto, y quedó ahí, ¿no? Bueno, puede pasar, ¿no? Pero yo creo que es ir al encuentro. O sea, en definitiva, en algún lado la novela está. Sí, No sí. es que el hecho de no saber es que es un no saber absoluto, ¿viste? Sino que es un ir averiguando. Y por eso decía que lo que me suele ocurrir a mí en la novela es que cuando paso la mitad ya sé de qué se trata, pero no, esa segunda mitad no la puedo escribir si no sé, porque ahí ya sería que terminaría en... Más o menos, más o menos, no, no del todo, digamos. O sea, en el medio, estoy en el medio. Puede pasar que uno entra como el explorador en la selva, ciegas total, y llega un momento que te pescaste Y sí, no, sí, de tanta deriva, marea, ¿viste? También. Como que en algún momento hay que enterarse, ¿no?
Y hablemos un poco del goce, del placer en relación al acto de escritura y de lectura. Les quería preguntar cómo se llevan con, digamos, volviendo a la idea, por un lado en términos generales y por otro lado en relación a las diferencias que se pueden encontrar en el acto de la lectura y o escritura, bueno, en tu caso que escribís narrativa y poesía, también el de la escritura, pero las diferencias que encuentran a la hora de leer un poema o un libro de poesía y una narrativa en relación al goce, que estimo tiene que ver con todo esto que venimos hablando, ¿no? Con esa fascinación de la que hablamos al inicio en relación al lenguaje. Bueno, cuando dijiste goce, placer, me acordé de otra anécdota de Abelardo, que Abelardo cuando preguntaba para qué venían al taller y lo enfurecía, y él decía, sobre todo mujeres, le decían, escribo porque me da placer. Y Abelardo se enfurecía y decía, si les da placer, vayan a hacer un curso de salsa, de ikebana, porque decía que la escritura era no para sentir placer, era Para de sufrir. hecho, para pasarla mal. Esta sí. idea tortuosa del artista sufriente que la tiene que pasar mal mientras escribe. ¿Quién les pide que escriban? Nadie los necesita, ¿no? Podés sufrir cuando no, en algunas ocasiones puntuales, pero las palabras no te alcanzan, ¿no? Pero eso para mí es un estado de disfrute, de trabajo también, sin duda, pero de disfrute, sobre todo de alegría. Perdón. Sí, yo soy feliz cuando escribo. Soy profundamente infeliz cuando no escribo, en todo caso. Es como me pasa la inversa. Más allá de que putee y que uno... Sí, hay como un trabajo y a veces te enojas y a veces te duele algo también. ¿Por qué no decirlo? Pero bueno, eso, sí. Sí, yo no sé si usaría la palabra felicidad, pero sí siento que algo coincide con mi naturaleza, digamos. Estoy haciendo lo que tengo que hacer y tal vez lo que se puede llamar felicidad deriva de ahí, de algo que se está cumpliendo. Y esta idea de la sanación suena como un poco, no se me ocurre otra, pero la idea de salvarse a través de la poesía o del arte en general, de sanar, no Es quiero que sonar a New Age o chamán, digamos, pero bueno, es una idea que circula un montón y que me interesa saber qué piensan. Pero es que tiene que ver para mí con esto de que si haces, no sé, por usar palabras grandes, si cumplís un destino, hay algo de sanación, hay algo de hace bien hacer lo que uno tiene que hacer. Sí, yo creo en eso, más allá de que esté mal visto y no sé, sea más redituable la imagen del escritor maldito o el que sufre, como decíamos antes, pero yo creo que hace bien. Bien, ¿algo que quieran agregar? El otro día empecé a leer un libro de Theodor Reich que se llama el psicoanálisis del humorismo judío, se llama.
y me di cuenta de que soy un escritor judío. Me enteró Reik, ¿viste? No sé si kosher, pero toda esa cuestión de el triunfo en el fracaso, ¿no? Y ese humor así sobre la desgracia y qué sé yo, dije, mirá vos, ¿cómo soy escrito por esa tradición, ¿viste? Sin proponérmelo, ¿no? Así que creo que está contestada la... Bueno, en mi caso, creo que más que influir el lenguaje, las lenguas, la mirada era muy diferente. Inclusive, por ejemplo, la mirada de mi padre japonés sobre mi lengua, sobre el español. Se usaba el español de un modo raro en mi casa y se cuestionaban cosas del lenguaje que en otras casas no se cuestionaban. Era, de nuevo, una mirada un poco extrañada. Creo que eso es lo que más influyó. ¿Se puede saber con más detalle? Claro. Un ejemplo sobre el lenguaje o Claro, sobre qué. Ese cuestionamiento, esa manera de ver el español, ¿qué aspecto por ahí, o alguna frase, algún modo de usar la lengua que para tu padre era y raro? por ejemplo, hay muchas que sonarían como en las parodias de los japoneses, pero no se usan artículos. Entonces, que alguna vez me preguntara para qué eran los artículos. ¿Pero había un juicio ¿Para de qué valor en decir? eso? No, que por ejemplo, mesa, traer mesa. ¿Y para qué necesitas la en el medio? Y preguntas así como, o una que me acuerdo porque yo era muy chiquita y me preguntó de taza, él decía tazo, el vaso le decía tazo, y cruces así, o mezclas de palabras, o no sé, o traducciones del japonés al español. Claro, quedaban cosas rarísimas. Bueno, y en mi caso, yo creo que lo que más me quedó es como un pudor con las lenguas en general. Es decir, la jornada en Brasil está dividida en 3 pedazos, ¿no? Entonces, a la mañana el liceo francés, además era solo francés, no era como el de acá franco-argentino, era un reducto completamente francés, solo había suizos, belgas y algún gabonés ahí adentro, y mi hermana y yo, no sé qué hacíamos. Pero bueno, era como todo francés. A la tarde era el juego con la gente en la calle, con los niños, al fútbol, generalmente en la vereda, en portugués, ¿no? Y a la noche se cenaba en castellano. Entonces, y papá hacía como una cuestión de que no fuéramos a mezclar las lenguas, que no nos fuera a pasar una mezcla de lenguas. Toda su preocupación, claro, porque muchos inmigrantes argentinos que hacía tiempo que estaban ahí, lo que había pasado es que sus hijos terminaban hablando el famoso portuñol. Y él tenía pánico de que eso no nos fuera a pasar, que pudiéramos identificar qué era una lengua, ¿no? Y que eso no se mezclara. Bueno, entonces yo me acuerdo de estar a la cena, en la mesa, papá, pasame la faca, no te entiendo, ¿no? Pasame el garfo, no te entiendo. Entonces, y después pasaba que cuando veníamos a Argentina, esa cosa de ser niño, criado en otra parte, qué sé yo, entonces los amigos de papá, ay, recitame en francés, cantame en portugués, ¿no? Esa gracia, como si uno fuera un monito. Pero la lengua para mí era un asunto muy serio, porque si yo no pronunciaba bien el francés en la escuela, me daba encima, y si no pronunciaba bien el portugués, pues no tenía amigos, y si no hablaba el castellano bien, pues no comía. Entonces, para mí la lengua era un asunto serio, ¿no? Entonces, nunca me quedó eso para mí, es como, ojo. Y cuando empecé a escribir, a tratar de escribir algo, mi primera profesión es la psicología,
trabajé muchos años en la cátedra de psicología forense y bueno, yo no dejé de escribir nunca en realidad. Empecé escribiendo cartas de Brasil para Argentina, seguí escribiendo ensayos, escritos técnicos, artículos, pero en algún momento yo me acordé que lo que yo quería en realidad, y ahí volvemos a esto de hacer lo que uno, era escribir literatura. Entonces, pero yo me acuerdo de cuando empiezo a escribir, voy a estos talleres, ¿no? Así como vos dirías, y me dicen, pero Mariana, esto no es castellano, ¿no? Es decir, se me empezaba a filtrar expresiones de otras lenguas y claro, y ahí hubo como unos años de tomar conciencia de qué tanto se me habían filtrado, a pesar de los esfuerzos de mi padre, un montón de expresiones. Sí. Bueno, y que eso sí lo fui como trabajando, porque bueno, ya si no se entiende, no se trata de una poética o de una bizarría, sino de, bueno, pero sí, algo de eso. Siempre, yo creo que escribimos con todo lo que nos compone. Vos traías la mirada, vos también lo cultural, ¿no? Digo, ahí no hay tutía, me parece, de eso no te deshaces, ¿no? No hay escape, ¿no? Bueno, Me acuerdo de otro ejemplo. Preguntaba cosas como, me dijo, cuando cerrás los ojos, ¿esa oscuridad cómo se llama? Porque en japonés hay una palabra. Para la oscuridad del ojo cerrado, que no es la oscuridad de la Que no es la oscuridad negra, digamos. Como la oscuridad íntima. Y muchas palabras. No sé. Pero hay una palabra. Claro. Bueno, es que uno O, Una vez Arturo Carrera me comentaba esto de que cada lengua tiene claro, es una el cosmovisión. lenguaje que necesita para su realidad. Entonces, hay una tribu aborigen de no sé dónde, sé que viven de pescar en el río, se meten al río hasta acá y pescan y cazan a veces los peces. Tienen como 15 palabras para sumergirse en el agua. Sí. Zambullirse, entrar caminando, tener el agua hasta acá, estar en el agua cuando el agua está muy fría. Cada una de esas palabras explica, o bueno, El blanco de los que se esquimales, dicen sí, que que tienen un montón de 18 blanco. palabras para la nieve. Nosotros con los colores tenemos unas ausencias tremendas, ¿no? Habría que... O una versión que está en chiste que a mí me encanta, me parece muy tierno, que es un niño esquimal le pregunta a la mamá dentro del iglú que es un rincón. bueno, esta idea de que el lenguaje construye realidades, ¿no? Y por supuesto, el conocimiento de más lenguas nos permite, este ejemplo que diste es perfecto, acceder a otras realidades, a otros mundos, a otros conceptos, otras maneras de pensar, obviamente. o conceptos chiquititos. Por ejemplo, hace poco me pidieron que les diera una palabra en un taller, una palabra en japonés. Y hay una palabra que es muy cotidiana, muy chiquita, que es tadaima, que es cuando llegas a tu casa, que es una mezcla de llegué y por fin acá, es como un, no sé, pues sí, y para mí crea un momento, porque si vos no tenés la palabra, nada, llegas a tu casa y vas a abrir la heladera, no hay Claro. momento. Sí, nombrar como una manera de crear, totalmente. Bueno, los romanos no tenían un concepto para el participio presente del verbo ser. Cicerón empieza a traducir la filosofía griega que tenía la palabra ontos y tiene recién San Agustín, en un latín ya codificado que no se hablaba, digamos, inventa la palabra ente. No existía la palabra ente, no existía el concepto de lo que es, ¿no? Bueno, nos vamos acercando al cierre. Quiero que cerremos con una lectura de cada uno de ustedes. Pero antes, quería preguntarles, pensando en la capacidad transformadora del arte, de la literatura, si ustedes encuentran diferencias entre poesía y narración en términos de participación histórica, o sea, de interpretación en términos de cuestionamiento o interpelación a la realidad política y social. O sea, si creen que la poesía y la narrativa tienen distintas maneras de interpelar al mundo y de denunciar y de ser
críticas con lo político y social que nos rodea. ¿Soy clara? Clarísima, y ya Eduardo está en posición de Es una pregunta difícil. Puse que es una pregunta difícil. No, Casi me la salteo, pero... No, está bien. En ambos casos, voy a leer lo que escribió ese que era yo hace unos días. En ambos casos, determinados textos son capaces de transformarse y transformar los márgenes del arte, supongo, que acaso sea su forma de aspirar a transformación social. Quizá la mayor cercanía de la poesía con la oralidad haga que el verso llegue de manera más directa a una escucha colectiva que invoque o provoque el momento histórico y social. En ese sentido, la poesía puede estar más cerca de la canción. Vuelvo con los casos de Huasi o Trejo. La narrativa no estrictamente oportunista, la que no busca poner los temas de moda en juego, quizá tenga un efecto mucho más dilatado en el tiempo respecto de lo social y de lo histórico. Pero no estoy seguro de si eso es por el modo de abordar el material y el tema, que es un deliberado intento de conquista del anacronismo en mi caso, pero siempre vi la actualidad como algo lejano en términos de materia prima para la escritura. Quiero decir, lo actual puede entrar, pero siempre mediado, nunca de un modo directo o explícito, porque de forma frontal a mí me pasa que lo asocio a un territorio extranjero que es más el periodístico. Y por ahí, no sé, la novela, ¿cómo? No sé si necesariamente panfletario, pero qué sé yo, no sé, necesito ese anacronismo como si por ahí un historiador precisa que pase un determinado tiempo para poder analizar un momento histórico, estar sobre las balas de goma o el evento político que sea, no sé si te permite al historiador todo el panorama de análisis. En ese punto me parece que quizá me da la impresión de que es más eficaz la poesía para abordar el tema social del momento. Pero es un divague que no sé, no estoy seguro, por eso decía que es una pregunta difícil, ¿no? Esto es básicamente lo que tenía para decir al respecto. No sé qué opinan ustedes, ¿no? Yo vamos a seguir circulando así yo sigo sin distinguir mucho ahí, porque en realidad me parece que toda escritura es política, ¿no? Implica una gramática y una posición. Entonces, desde ese punto de vista, en verdad, siempre que hablemos de literatura, siempre que hablemos de trabajo con el lenguaje, claramente, ¿no? Como veníamos hablando, y además porque escribimos siempre desde una realidad social, histórica, política determinada, ¿no? Donde entonces el abordaje o no abordaje, la estructura y la gramática de la cual escribimos ya determina que estamos tomando una posición, ¿no es cierto? Sin la cual no hay escritura tampoco. Entonces me parece que ahí también yo sigo por ahí en el terreno de la indiferenciación en este plano. No sé, Ale, ¿cómo lo ves? Sí, y me resulta mucho más interesante que eso, que lo atraviesa uno se cuele en la entrelínea, ¿no? Para que no se torne panfletario, ¿no? Y en general yo pienso la poesía en términos más como íntimos, pero a veces hay como Allen Ginsberg, ¿no? Howl. Es íntimo y es un grito social también, ¿no? Entonces, pero creo que para la hondura, más que género, es cuestión de calidad también, ¿no? Bueno, y lo que traías recién, Macedonio Fernández dice, la finalidad del arte es el fin de la vida de lo individual en ella, ¿no? Porque ahí hay digamos, puedo partir de la posición subjetiva, política, social, la que sea, de la cual parte un texto que sobre todo eso implica el trabajo con la lengua y pararnos en una gramática, desde la cual después se interpela o no el otro que lee, no, a veces dialogas más o menos ese texto, porque no se completa sin el lector, ¿no? Pero sí que hay
que cuando se produce esa lectura hay esta cuestión de decir, bueno, se pudo traspasar el cajón de la casa, ¿no? Pudiste decir algo que fue leído y que impactó y que entonces produjo una lectura sobre el texto, es decir, produjo un nuevo texto, ¿no? Bueno, antes de pasar a la lectura de cierre, les quería preguntar cómo ven el panorama contemporáneo de la poesía nacional e internacional, qué lecturas de poesía están teniendo en los últimos tiempos, si hay algún autor, autora que los haya atravesado particularmente por alguna razón, si quieren compartirnos algún texto en particular antes de pasar a lo propio. No tengo, no traje textos de contemporáneos, pero el otro día me topé con una poeta que me pareció potente, que se llama Silvia Mellado, que es una poeta, creo que es patagónica, no me acuerdo si es de Neuquén o, bueno, y me gustó esa poeta. Voy a empezar como a leer más, a ver, estuve leyendo algunos poemas de Julián Axat, y justamente me topé en la Feria del Libro en la Casa de la Provincia de Buenos Aires con un libro de Bustos, del hijo de Miguel Ángel, Emiliano Bustos, sí, que me pareció interesante. Después, bueno, tengo alguna gente, por ejemplo, los poemas para no ir a trabajar de Fernando Aita, es un libro muy, muy lindo. Leí algunas cosas de Aybinder, Eduardo Aybinder, no sé si lo tienen, y había anotado algo más al respecto, pero bueno, ahora no sé si van a aparecer. El libro, que se llama justamente del libro de Fernando Molle, fue muy estimulante para mí. Hablando de contemporáneo, hasta por ahí un libro de 20 años, suponemos que, ¿no? Sí, por supuesto. Contemporáneo. Bueno, Violer d'Amore de Américo Cristófaro también es un libro que es un híbrido genérico, pero que podemos decir que es un poema, o Nadie atiende los llamados de Pablo Inver, Las calles de Villa Crespo de Mariano Fishman. En fin, por ahí circulo actualmente o en los últimos tiempos, ¿no? Todo argentino, ¿no? Sabes que yo no hago distingos en ninguna de mis lecturas, ni de poemas, ni de narrativa, entre contemporáneo, clásico. Es como, sí, pero quiero decir, me cae en las manos de golpe un poema de ahora de Beatriz Viñoli y Rosarina, contemporánea, que quiero y admiro un montón, como, a ver, durante mucho tiempo, para mí lo primero que yo hacía a la mañana era me levantaba, me hacía un café y leía un poema en voz alta, ¿no? Para mí empezar el día de esa manera era claro. Entonces ya el día, aunque fuera espantoso todo lo que yo tenía que hacer, pero ya haber arrancado el día leyendo un poema, a mí debería retomar el hábito que abandoné en la pandemia. Bueno, entonces, pero en la mesita de luz había lo que había. Entonces de golpe había un poema de Enrique Lin, como había Pizarnik, como había Beatriz Viñoli o Claudia Massín, estoy nombrando por ahí poetas contemporáneas que ando leyendo últimamente, Gaby de Chico, bueno, Diana Velesi, Elena Anibali, bueno, etcétera. Digo, es como, entonces, María Negroni, por supuesto. Entonces, pero es eso, es tener el libro de poemas allí, así como, me acuerdo de un libro que me había recomendado el querido Pablo Pasos de Arcadia Libros, La historia de nuestras vidas, de Mark Strand, que es la edición bilingüe, hablando de la dificultad de la traducción en poemas, que yo creo que ya a esta altura todo poemario debe ser publicado en su versión bilingüe, porque es la manera, ¿no? Bueno, que tiene un último poema, ese librito que se llama Lo Indecible, que me parece preciosísimo, ¿no?
Pero quiero decir, me pasa esto, que se me mezcla, como me aparece uno de esos mamotretos que mi mamá me regalaba de poesía castellana del Siglo de Oro, y también, ¿por qué no? Entonces, bueno, pero la onda es, el mantra es arrancar a la mañana y leer un poema, ¿no? Entonces, me pasa que se me hace. Y lo mismo con la narrativa, así como leo narrativa contemporánea, vuelvo mucho a los clásicos, digo, es como, es un ir, no, eso es un poco desordenado. Mi Bueno, linda lectura. propuesta, pueden probarlo en sus casas, esto de arrancar el día con un poema. Bueno, ya nombraron a los que podía nombrar. Yo siempre me siento en deuda con mis contemporáneos porque nunca logro ponerme al día con los clásicos. Entonces también soy muy desordenada. Traje al que peleaba siempre con Enrique Lin, que lo nombraste un montón, a Jorge Teillier, porque lo amo. Pero sobre poesía y la actualidad, una cosa que me pasó y me sorprende mucho y me alegra mucho, me da esperanza. Últimamente me tocó viajar un poco por el país con nada, leyendo y dando talleres, y hay muchísima poesía que se está escribiendo en el interior. Hay gente que se junta a leer poesía y me impresionó mucho eso. Es mucho movimiento. Y gente muy joven interesada en la poesía, y eso, no sé, da esperanza. Sí, por supuesto, y está bueno esto que decís para agregar que cada vez es más necesario que dejemos de mirarnos el ombligo bonaerense, iba a decir, o de la capital, para abrir que sin duda la poesía tiene un lugar muy importante en las provincias de nuestro país. Bueno, queremos escucharles para hacer una lectura de cierre de material propio de cada uno. Yo les pedía que elijan, si quieren, algún fragmento narrativo. Me gustaba la idea de poder espiar en algún poema inédito que tuvieran, lo que tengan ganas de compartirnos. Seguimos el orden inicial. Bueno, ahí, voy a leer un pequeño fragmento de una novela inédita que se llama La Corporación. El principio, el primer párrafo de, si lo encuentro, ¿no? La corporación. Aunque por lo cerrado de la vegetación no resulta fácil, finalmente encuentro un trozo de terreno lo bastante libre como para echarme bajo el capote de estrellas adivinable entre troncos y copas. Ahí me doy cuenta de cómo lo mínimo y lo inconmensurable pueden juntarse, por ejemplo, en el tramo caprichoso donde las yemas del índice y el pulgar de una mano se sospechan justo antes de rozarse, con el filo de aire apenas suficiente para que quepa una hoja de papel Biblia entre ellos. Pero hablando de papel, feliz o desafortunadamente, ya no habré de escribir. No por lo menos en este ámbito. Tal vez la corporación me lo pida una vez que regrese a la metrópoli, pero ahora la escritura se ha ido ahuecando hasta volverse ausente. La extrema distancia inicial con que mis ojos perciben el cielo enseguida se torna cercana y al rato íntima, de una proximidad tal que yo, que no sé casi cómo he llegado hasta este sitio, me siento prácticamente a bordo de una estrella. Gracias. Esa es la prosa, digamos. ¿Cómo? Esa es la prosa. Después hay poemas, pero leo después. Leo. Bueno, y esto no es inédito. Este es del último libro.
Se me escapó la marca. Pero miremos, llenemos fauces, rescatemos al presente, lo atemos en su modalidad lingual, morigerar, moriste, la misma operación, fuga del don, cruda del son, oruga y su baba que muestra los tiempos en funcionalidad, la forma más gráfica de irse muriendo, anillos de costumbre a ser leídos siempre después, nunca es tarde, cuando la ficha espuela, cuando la cincha suela o pirra duela, la muerte muela, desde que el suelo estela, que al muerto vela, desde que el viento hiela. Ahora hay que tomar desechos del presente y con ellos sus pedazos, construir el futuro con lo que no anda, con lo que no, nunca andaría o andará del presente, hacerlo, aplicarlo, ese pedazo de frustre como futuro, promesa de una continuidad de fuste, con sal hiriente, nómina de lo por hacer, produce, yecto, lífico, alguna vez huir del regalo del presente, de la regulación y la narratología con que la propia historia se conduce sin paz. Las conversaciones, siones de paz o hacia paz se dan solo, siempre, en el más allá material del futuro, sin más allá espiritual. Bueno, es un fragmento. Es un poema único, digamos, un poema libro, y este es un fragmento. Bueno, gracias. Yo no escribo poesía. Ellos nomás. El pedido no era de poesía, ¿eh? No. Era algún fragmento. Algún fragmento. Bueno, voy a leer un fragmento cortito de una novela que salió hace algunos años, que se llama Como si existiese el perdón. Y bueno, dice así. En esa época se me había dado por pensar cómo hubiese sido tener a mis padres conmigo. Y no tanto a mi padre, porque el Tano lo había reemplazado de algún modo, pero madre, salvo mi abuela, no había tenido otra. Se me daba por pensar, por ejemplo, que de haber tenido una madre, quizás me hubiese alimentado menos de ginebras y más de guisos o de sopas. No sé por qué se me daba por pensar así, que una madre hacía guisos o hacía sopas y alimentaba a sus hijos con eso. El Tano, en cambio, era escaso con la comida. Siempre se servía la mitad de lo que ponía en mi plato. Nunca lo vi con ánimo de comer demasiado. Más bien comía como si hubiese nacido con el estómago lleno. Se servía lo que tuviéramos, un caldo de gallina o unas papas o un arroz, y cuando terminaba de comer, apartaba enseguida el plato y después me miraba y me ofrecía una ginebra o una caña, y ahí sí se le notaba la avidez. Bebía con un placer que le brillaba en esos ojos azules, a veces verdes, y se servía una o dos veces más, siempre con el mismo destello en esos ojos que parecían haber reencarnado una y mil veces, porque así tenía los ojos, antiguos, como si detrás de ellos se escondieran mil vidas y él pudiera consultarlas todas cuando le vinieran gana. Por eso no me extrañó, cuando la conocí a Luisa, que sus ojos también fueran azules y que miraran con la misma certidumbre. Luisa tampoco sentía avidez por la comida, pero se preocupaba por alimentarme como si yo fuera un niño vacío al que había que rellenar por dentro. Gracias. Bueno, yo escribo cuentos y quiero intentar una novela, pero me dijeron que había que traer algo poético, así que traje mis intentos. Les pido
mirada benevolente para esta cuentista. Harta de mí. A mí lo que me persigue es un espejo enorme que de noche se curva para rodearme como un huevo, como un planeta que no habito, porque habitar sería estar fuera y no dentro, y como todos los espejos no da tregua, no descansa ni duerme, ni siquiera se distrae un momento. Repite, repite, repite y miente. Levanto la vista para ver el cielo y ahí estoy yo, los ojos grandes, la boca chica, sin luna ni estrellas. Miro a los costados para ver si hay otros, estiro las manos, pero ahí estoy yo, y mi propia mano que no existe con dedos que no se pueden entrelazar con los míos. Miro entonces el suelo para ver si hay una tierra buena que me sostenga, y ahí estoy yo, las plantas sucias de mis pies cansados no sé de qué, como flotando, mi falda como una aureola, mi alma tan lejos. No sé cerrar los ojos por mucho tiempo, se me abren solos, y si lograra enceguecerme, de todos modos sabría la presencia del espejo, como si la escuchara o la oliera. Si yo huyera, huiría conmigo, solo muriendo se mata a un espejo. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, Alejandra, Mariana. Muchísimas gracias por esta mesa. Muchísimas gracias a todos y todas por estar acá. Les renuevo la invitación el miércoles próximo en el Auditorio Viñas del Museo del Libro y de la Lengua. Ya me lo voy a aprender. Al espectáculo de Carmen Valiero, en diálogo con Violeta Parra, las centésimas del alma. También el agradecimiento a la gente de la casa, de esta Biblioteca Nacional, que es mucha y hace posible esta mesa, por supuesto audiovisuales, que va a permitir que esto llegue a otros lugares, de prensa, de diseño, de salas, relaciones públicas, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y hasta la próxima.